El pasado fin de semana Europa vivió una de las crisis más graves migratorias. Se hablaba de una guerra híbrida utilizando la migración e incluso se habla de que es la primera vez que con las redes sociales se convoca a un torrente de 60.000 personas a invadir un país, pacíficamente por supuesto, pero es una invasión. Y hay una polémica permanente entre el mundo árabe y Europa por la migración y sobre todo Marruecos, que tiene un problema interno con los antiguos españoles que están en la zona precisamente del interior de Marruecos, que ahora Marruecos con la Mancha Verde los dejó sin ninguna razón y apropió de este territorio. Pero también Marruecos, si paso al mapa que tenemos al frente, tiene esta situación muy particular. Esto es África completa. Europa comienza, la última frontera europea es precisamente acá en dos ciudades que están en el continente africano, que son Ceuta y Melilla. Pero el problema ocurrió aquí en Ceuta. Son 9 kilómetros cuadrados la ciudad de Ceuta, que está en territorio africano, pero en Ceuta es una ciudad española desde 1540, o sea, ya son históricamente españolas Ceuta y Melilla, como las Islas Canarias, que también están en el continente más cerca de África. Pero Europa tiene su última frontera acá, de allí que invadir 50.000 personas un día, atravesar hacia la playa, hacia la frontera de España, acá en la zona sur, donde está muy cerca de Gibraltar, Algeciras y muy cerca de Cádiz, era, como dicen los europeos, que estos inmigrantes ilegales pasen también a toda Europa y lleguen a Italia o Portugal o a España, y es por eso lo que han hecho, más allá de España, el cierre de fronteras a Italia. Por eso tenemos hoy a un especialista en migración, como es Santiago Sáenz, quien maneja muy bien el tema, ha conversado sobre migración, y le vamos a preguntar de este hecho ya geopolítico de la migración, ya no como decíamos solamente con las Naciones Unidas, que nos planteaba la doctora anteriormente, que era un tema geopolítico, humanitario, sino que este es un tema también geopolítico, político y diplomático. Y esta migración nos va a desarrollar precisamente la importancia que tiene hoy la migración, Santiago Sáenz. De todas maneras, Santiago, preséntate y nos dices por qué la importancia que le das a la migración. Sí, buenas tardes, embajador. Exactamente lo que ha ocurrido es, como usted lo denomina, una guerra híbrida, ¿no? Esto no es ningún tipo de migración aparte apegada al marco jurídico, es una migración que hay que colocarle una lupa y hablar con un contexto global y sobre todo un contexto donde apega una legalidad, pero también contrapone la ilegalidad, porque es específicamente en el ámbito legal que esta migración, esta masa de personas que ronda alrededor de 60.000 migrantes marroquíes que han llegado tanto a Ceuta y a Melilla a través de las redes sociales y difusión de qué? De justamente una sentencia de la ciudad de Sevilla que establece que persona o migrante que entre por nado de manera marítima es una persona que no tiende a la deportabilidad. Ahí hay que tener muchísimo cuidado porque hay un vacío en la ley y no explica exactamente cómo conducir o cómo es exactamente la situación de la persona que entra por nado. Entonces eso lastimosamente de una manera irresponsable se divulgó masivamente. Aparentemente dirigido por Marruecos, que es lo que se plantea. El detalle es que para caer de manera legal, ya estamos hablando de un ámbito político, pero para establecerlo de una manera legal tendríamos que tener una serie de pruebas para crear exactamente jurisprudencia y para establecer consecuencias legales al respecto. Por eso piden nuevas leyes de migración en Europa. Pero es que es fundamental. Sobre todo en España. Si no existe eso, esto se va a volver a repetir. Y no solamente en España, se va a repetir en Italia, se va a repetir en Portugal. Ya hay gobiernos de la Unión Europea que han tomado cartas en el asunto. Antes de ayer... Han cerrado lo que llaman el Tratado de Schengen, sí, que era aperturas de todas las fronteras. La presidenta Meloni lo acaba de hacer. La presidenta Meloni cerró el espacio Schengen para ciudadanos españoles. Tienen que tener un doble control, españoles que deseen entrar al territorio italiano. Pero Portugal acaba de aprobar una ley muy importante que el partido Chega, que es un partido de una coalición conservadora, que es de alta denominación en el Parlamento, ha establecido que Portugal, para los portugueses y las personas que deseen residir en Portugal internacionales, tienen que adaptarse a la moral y las buenas costumbres portuguesas. Entonces ya no es un tema que lo está hablando solamente 2 o 3 personas, es un tema mundial donde toda persona que quiera y desee emigrar, porque es un flujo natural humano. Hay un derecho natural de inmigración, total, pero también hay normas de Naciones Unidas con asilo y refugio establecidas en convenciones. Pero a esa migración como la de España, que fue una irrupción total de 40.000 personas. Es que le repito, esa migración en España, que no fue totalmente, es incontrolable,
esa migración España tiene que canalizarla en métodos legales, tiene que canalizar exactamente un código nuevo migratorio o establecer normativa de mayor severidad. Y la responsabilidad de Marruecos, que es el lugar de origen. Bueno, Marruecos ha tenido una responsabilidad y es una responsabilidad que eso se debería llevar ante la Corte porque es una responsabilidad que es meramente planificada y esto hay que decirlo con mucha responsabilidad. Es un Estado que tiene algunas otras ambiciones, claro, que eso se traduce muchísimos años atrás sobre los territorios de Ceuta y Melilla. El detalle es que las personas que están residiendo en la Unión Europea y también alrededor del mundo son personas que desean vivir bajo su propia normativa y su cultura. Aquí claramente la cultura se está transgrediendo con una forma de pensar y una forma de tener un contexto social totalmente distinto a Occidente. Ahora, ¿por qué un venezolano, como usted, especialista en migraciones, le interesa este especial caso de Melilla y Ceuta en África con España y toda Europa con el Tratado de Schengen de la migración en América Latina? ¿Qué es lo que está pasando? Sin tener esta situación, pueden repetirse casos similares con migraciones y colectividades inmensas dirigidas hacia un país. Bueno, primero la vida me llevó a ser abogado, pero antes de eso soy migrante, ¿no? Yo migré por muchísimos años, por una década fuera de mi país y me sometí a la normativa extranjera, cómo canalizarme exactamente, cómo ser un migrante regular. Eso. Y al tener una responsabilidad migratoria, uno también desea para el país de mi Venezuela, también desea uno una responsabilidad migratoria, un código migratorio apegado, repito, a la legalidad venezolana, pero también basado en la moral y las buenas costumbres del país. Un código, repito, que he dicho en múltiples oportunidades. O sea, una nueva ley migratoria que no hay, o hay una muy vieja. Hay una muy vieja datada del año 2004. Esa ley está en contra, ¿okay?, de la actualidad, no tiene ningún tipo de contexto. Era cuando Venezuela era un país de inmigración y no de emigración. Bueno, era una ley que de manera ya también un poco opaca no fungía muy bien en ese año. Entonces, la diáspora no había sucedido. No había sucedido, para que la población pueda entender, una ley datada del año 2004, estamos en el 2026, está totalmente descontextualizada y más aún cuando estamos en situaciones como la que pasamos el pasado 24 de junio, un desastre natural que sí, puede ocurrir en cualquier lado del mundo, pero nosotros tenemos que estar preparados para cualquier tipo de eventualidad, tanto legal, económico y social. Ahora, en ese caso, hay una afluencia también de migrantes de América Latina hacia una ruta que es Estados Unidos, con situaciones complejas en la política del presidente Trump. ¿Qué tiene que ver con eso, con el derecho internacional y sobre todo el derecho de asilo y de refugio que está consagrado por las Naciones Unidas? Sí, usted lo resalta muy bien, el derecho de asilado y de refugiado, fundamental en toda Carta Magna y también fundamental en principios internacionales. El detalle es que se ha socavado ese principio. ¿Y se ha socavado en qué? Lastimosamente, cuando uno va a determinar exactamente si hay miedo creíble en esa población migrante, tristemente se tiene que decir que no se puede comprobar, porque al haber una masa de millones de personas transitando para llegar al destino, que en este caso es Norteamérica, Estados Unidos o Canadá, esas personas tienen un derecho sí a vivir, pero están mal informadas y aparte de estar mal informadas, no son compatibles con los principios que ellos están aquejando, los principios que ellos se están apegando. Ser refugiado o ser asilado tiene una serie de elementos que se deben cumplir. Al no tener notoriedad de estos elementos, la persona va a un camino a ciegas. Es por ello que siempre hay que divulgar el contenido legal y no caer lastimosamente en lo que lastimosamente se malinforma en los medios de comunicación social. Doctor Santiago Sáenz, vamos a un corte comercial y regresamos para tocar también esos aspectos importantes de la ley, en el caso de América Latina, tomando esta referencia que hacíamos de España, que es muy importante porque toda la prensa se ha ocupado del caso. Y en Brújula Internacional tenemos que tocar estos temas que son eminentemente diplomáticos e internacionales. Ya regresamos.